Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Mañana vamos a ver que Dios se ha hablado con nosotros, que Dios se ha comunicado con nosotros. Y entonces Dios habla a su creación, su palabra es efectiva, su mensaje es Cristo y su recipiente es la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver. No sé ustedes, pero yo soy muy malo para escuchar. Y eso me ha causado, lo confieso, muchos problemas en mi relación de cuando estaba de novio. Cuando yo llegué, cuando conocí a Rebeca, apenas empezaba, si duras penas podía hablar español y bueno, entonces yo tenía que tratar de comunicarme con ella en inglés y era muy difícil y hay historias que te podemos contar. No fue nada más una vez ni dos veces donde nos acordamos de ver en un lugar y cada uno dejó plantado al otro, pero sin querer, porque pensamos que nos quedamos de ver en otro lugar y después nos peleábamos y después nos dábamos cuenta que habíamos entendido mal, que yo había entendido mal, que ella había entendido mal. Y déjame decirte que eso es el problema para muchos de nosotros, para muchos cristianos, que no sabemos escuchar. No sabemos escuchar a Dios y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Por cierto, si escuchas una flema o algo, discúlpame, estoy todavía recuperándome de mi garganta. Si se me acaba la voz, entonces vamos a ver hasta dónde llego, pero mi voz va a estar ahí medio fallando, ¿sale? Entonces, vamos a ver que el problema del cristiano muchas veces en su vida cristiana es porque tiene una mala comunicación con Dios, porque no escucha bien, porque piensa que Dios ya no le ha hablado, porque Dios lo ha abandonado, y ese es el contexto de los hebreos. El autor del libro de los hebreos, de hecho no sabemos quién es un autor anónimo, no puso el nombre ahí, pero muchos piensan que es Pablo, porque es un libro muy intelectual, muy teológico, muy pesado, pero el lenguaje de Pablo, si lees Colosenses, Efesios, el lenguaje de Pablo, las palabras de Pablo, las muletillas de Pablo son muy diferentes a las de este autor. Muchos piensan que es, por ejemplo, Apolos. ¿Se acuerdan que Apolos es un romano que es un muy buen orador, que es una persona muy preparada, teológicamente robusta? Y entonces dicen, bueno, si no es
Pablo, es Apolos, porque este libro es, incluso estilísticamente, el estilo de este libro es muy pulido, muy intelectual. El griego que tiene es un griego que delata muchísima preparación, retórica. Entonces dicen, bueno, es Apolo. La verdad que no sabemos. Lo que sabemos es que esta persona que escribe a los hebreos es una persona que conoce bien su Biblia, tiene más de 70 referencias al Antiguo Testamento. Entonces, desde que lees Hebreos 1 a Hebreos 13, hay un montón de referencias del Antiguo Testamento, y este autor daba por sentado que tú conocías tu Biblia. Este autor da por sentado que los que están leyendo Hebreos conocen su Biblia, y entonces el trasfondo histórico de los hebreos es que están desanimados, están siendo perseguidos. Estos hebreos, haz de cuenta que Jesús resucita, Jesús es crucificado, Jesús resucita, Jesús comisiona a sus discípulos y pasan 30 años y estos cristianos han sufrido bastante opresión, bastante sufrimiento. Ahora, más o menos para que te des una idea del tiempo en donde están, vamos a ver qué importante es esto. Estos creyentes ya han sido creyentes de hace tiempo. Ve conmigo a Hebreos 5:11. Hebreos 5:11 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque algunos de ustedes, lo que le entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Vamos allá unas semanas, Hebreos 5 va a ser doloroso para todos nosotros. Pero el autor se está refiriendo a cristianos que ya han pasado como cristianos, que ya han estado en la iglesia por bastante tiempo. Y estas personas deberían de estar más allá de donde están. Entonces sabemos que estos creyentes ya tienen tiempo. Sabemos que han sufrido rechazo por su fe. Si vas conmigo a Hebreos 10, versículo 32. Fíjate lo que dice: recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Ahora, aquí nos da una pista. Estos hebreos, esta iglesia, que por cierto le llamamos hebreos, el autor no los nombra hebreos, pero nosotros lo llamamos hebreos, porque por el manejo del Antiguo Testamento que este autor tiene, por las referencias que le da a esta gente, nosotros asumimos que son hebreos o que son judíos que han llegado a la fe cristiana. Y por eso son cristianos que tienen un muy buen manejo del Antiguo Testamento, ¿sale? Entonces, este autor sabe que estos cristianos han sufrido por su fe, pero sabemos que este sufrimiento no ha llegado a la muerte, no ha llegado al sacrificio, no ha llegado al derramamiento de sangre. Lo vemos porque el autor hace una referencia en el capítulo 12 que dice: su persecución no ha llegado a la muerte, no ha llegado al derramamiento de sangre. Entonces eso nos da más o menos una idea de en qué periodo estamos. En el año 60 después de Cristo, 30 años después de que Cristo asciende, se levanta Nero, uno de los emperadores más violentos de Roma, y empieza la gran persecución. Entonces, en esta gran persecución es donde agarran a cristianos, los ponen en los coliseos, los sacrifican, los empalan, los ponen en palos y los prenden como antorchas. En el año 60 llega la gran persecución. En el año 70 es donde se destruye el templo de los judíos, donde todavía se hacen sacrificios. El autor de Hebreos todavía hace referencia a los sacrificios del templo. Entonces está dando por sentado que el templo todavía existe, el templo todavía está en pie. Entonces fíjate que estamos en los años 60, se acercan los años 70 y es cuando la iglesia va a sufrir persecución. En los años 60 apenas está empezando, la iglesia está siendo oprimida, está siendo discriminada, y este es el contexto de la iglesia. Hay cristianos que están desmoralizados, que están siendo perseguidos, y hay un montón de advertencias en este libro. Nos vamos a dar cuenta que hay advertencias que la verdad nos incomodan o nos ponen el pelo de punta, porque este autor va a empezar a decir: hay algunos que han abandonado la fe, que han pisoteado la sangre de Cristo, y estas personas no son merecedores del perdón de Cristo. Y entonces, ¿qué significa?
que podemos perder la salvación, que perdemos la salvación. Bueno, el autor de Hebreos va a estar hablando de eso. ¿Cómo respondemos a la situación de que muchos de nuestros amigos, yo tengo bastantes en la universidad, de la misma universidad donde estudié teología, según para conocer más de Dios, tengo amigos que dejaron la fe, que se profesan ateos el día de hoy. Amigos que pasaron conmigo 4 años estudiando la Biblia. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen a alguien que antes se profesaba cristiano y ahora se profesa ateo, inclusivo, panteísta o como lo llames. Y entonces esta es la situación del libro de Hebreos. Hay personas que habían profesado a Cristo, pero las situaciones de su vida los habían forzado, los habían movido, los habían inclinado a negar su fe. Entonces, ¿qué significa? Fíjate que la situación de la iglesia en este entonces no es muy diferente a la que pasa el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cuando está pasando por el desierto, cuando es liberado de Egipto, cuando es liberado de la esclavitud y entonces va atravesando el desierto y entonces se quejan porque tienen hambre y Dios les da maná, pero después de una semana se chocan del maná y fíjate lo que pasa en Números 11. Y me da risa como la Nueva Versión Internacional describe a la gente, dice al populacho. No sé si lo siento así como clasista, no sé. Dice al populacho que iba con ellos, chance estaban muy mugrosos, pero dice al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Fíjate, ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Esa es la tentación del pueblo de Egipto. ¿Ha sido liberado? ¿Ha sido liberado por Egipto? Esa es la tentación del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Ha sido liberado por Egipto? ¿Ha sido liberado de la esclavitud de Egipto? Dios ha derrocado cada una de las deidades de Egipto. Dios ha abierto el mar para que ellos por primera vez disfruten libertad y ahora sufren de una amnesia. Ahora se les olvida la misericordia de Dios y fíjate cómo dice, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echábamos de menos el pescado que comíamos gratis? ¿Es cierto? No es cierto, eran esclavos, no comían nada sino el desperdicio de los egipcios, no experimentaban nada sino los latigazos de Egipto, los insultos de Egipto. Y ahora Dios, según ellos, se ha apartado, ahora según ellos Dios los ha abandonado. Fíjate cómo empiezan a extrañar lo que ellos piensan es mejor que la misericordia de Dios. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná, esta provisión de Dios. Estamos chocados en otras palabras, estamos chocados de lo que Dios nos provee. Pero teníamos esos días cuando podíamos irnos los sábados y la gente nos disparaba las caguamas y nos la pasábamos bien padre. Y esos eran los días. No, ahora domingo nos tenemos que levantar, la verdad no me quiero levantar, me vengo a la iglesia y una vez más, bla, 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 Dios te ama, bla, 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 la cruz de Cristo. Pero esos días eran los buenos, cuando teníamos caguamas gratis. Fíjate cómo la iglesia está en la misma tentación. La iglesia en este contexto, en el contexto de Hebreos, está en la misma tentación, está sufriendo persecución, está desanimada, está desmoralizada. Y entonces se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿En qué me metí con estos cristianos? ¿Valdrá la pena llamarme cristiano? Muchos cristianos estamos aburridos de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra religión. ¿Dónde me metí? ¿Quién es este Dios que no me da lo que necesito? Hace unos días estaba leyendo un artículo de un grupo cristiano
o que era cristiano. Gungor, no sé si alguno de ustedes lo conoce, ha escrito canciones cristianas bastante conocidas. Y hace 2-3 días salió un artículo en un periódico de bastante popularidad, no es cristiano, es un periódico secular, y entonces sale el testimonio de este grupo, y entonces me llamó la atención porque el título decía, líderes cristianos abandonan la fe después de pastorear una mega iglesia. Y entonces dije, ok, bueno, vamos a leerlo. Y entonces en este artículo describe cómo esta pareja, son un matrimonio, abandonan la fe después de que, según ellos, se dan cuenta que Dios no se comunica con su creación, que Dios no ha hablado a su creación, que al final de cuentas Dios no existe. Y se dieron cuenta porque un día fueron de vacaciones a Alemania y fueron al museo del Holocausto. Y entonces ahí están caminando y ven los montones de las fotos de los montones de cabello, los montones de zapatos, la barbaridad que pasó en 1940. Y entonces para ellos ahí es donde se fractura su fe, porque dicen, ¿cómo es que Dios dejó pasar todo esto? Entonces Dios no existe, entonces Dios está callado, entonces Dios no le habla a su creación. Y me llama mucho la atención porque conozco este grupo, son famosos por minimizar la teología, la eclesiología, la Biblia. Este tipo de personas que son muy artísticas y gloria a Dios por personas artísticas, pero minimizan, piensan que la doctrina divide, piensan que la doctrina polariza. Fíjate lo que Dorothy Sayers, una teóloga cristiana, si piensas que solo hay hombres cristianos teólogos, fíjate, Dorothy Sayers. Fíjate lo que dice, siempre estamos seguros de que las iglesias están vacías porque los predicadores insisten demasiado en la doctrina. La doctrina es aburrida, dice la gente. El hecho es exactamente lo contrario. Es el abandono de la doctrina lo que hace un mensaje irrelevante. La fe cristiana es el drama más emocionante que ha asombrado la imaginación del hombre, y el drama es la doctrina. Entonces este tipo de personas, este grupo en particular, empezó a minimizar lo que es la doctrina, lo que es la Biblia. Minimiza, polariza, divide. Entonces vamos a alabar. Llegamos a un punto en que alabamos simplemente por alabar, pero no sabemos qué estamos alabando. Diluimos tanto la teología, la vida cristiana, que llegamos al punto, y me llamó la atención este artículo porque esta persona utiliza la misma frase. Dios se dio cuenta que Dios está callado, que Dios no le habla a su creación, que Dios es inexistente. Y entonces los hebreos están siendo perseguidos, están desmoralizados, han perdido comunicación con su Dios. Y entonces este libro es el antídoto a eso. Este libro es el antídoto a ese desánimo. Fíjate el versículo 1, dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, muchas veces y de varias maneras. Dios se comunicó con Adán, con Lot, con Abraham, con Moisés, con los profetas. Y vez tras vez Dios les mostró su misericordia, vez tras vez Dios se reveló a ellos, vez tras vez su creación lo ignoró. En estos días finales Dios ha hablado por medio de su Hijo. Muchas veces y de varias maneras Dios se comunicó con su creación. En estos días finales, después de la revelación de Cristo, se le llaman los días finales. Dios ha hablado por medio de su Hijo. Si quieres escuchar a Dios, escucha a su Hijo. Si quieres adorar a Dios, adora a su Hijo. Si quieres platicar con Dios, platica con su Hijo. Si quieres saber más de Dios, conoce más de Cristo. Y entonces Dios habla a su creación a través de Cristo, y entonces Dios se revela a su creación. Su palabra es efectiva, su mensaje es Cristo y su recipiente es la iglesia. Fíjate entonces lo que pasa. Dios, de muchas maneras, de muchas formas, habló a su creación. ¿Has intentado hablar con babosas, con los animalitos estos babosos, caracoles? ¿Se llaman caracoles?
¿Has intentado hablar con este tipo de animales? A mí me da mucho asco, sinceramente no los puedo ver. Cuando estaba chiquito lo único que hacía era les echaba sal. Sí, perdón, creo que ahí confesé mi lado. Sí, discúlpeme, no es cierto, lo editamos. Pero me repugnan estas cosas. Ahora fíjate, imagínate que uno de nosotros se trate de comunicar con uno de estos caracoles. Que alguien de nosotros le pueda tratar de explicar a una colonia de hormigas que hay un sentido más allá que seguir una a otra. Imagínate cómo lo haríamos. Si llegas y te acercas a ellos, tu lenguaje es incomprensible para ellos, ¿cierto? Los vas a espantar, les vas a echar sal. Pero fíjate lo que pasa aquí. Dios muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados. Entonces, lo infinito interrumpe tiempo y espacio, lo incomprensible interrumpe lo limitado, lo eterno llega e invade a su creación y Dios se revela a su creación de muchas maneras, de muchas formas, pero finalmente Dios ha hablado por medio de su Hijo. Fíjate lo que dice Albert Mohler. Un escritor cristiano dice: si Dios nos hubiera revelado a nosotros por medio de su palabra, no tendríamos conocimiento ni entendimiento de la cruz de Cristo ni de su resurrección. No podemos conocer a Dios sin su revelación. Fíjate, Francis Schaeffer, otro teólogo: no es sino pura misericordia el hecho que Dios se haya comunicado con nosotros. No es sino pura misericordia el hecho que Dios se haya comunicado con nosotros. No merecemos sus palabras sustentadoras. Si Dios no hubiera hablado a su creación, estaríamos aún en la oscuridad de ignorancia. Otro teólogo, F. Bruce, fíjate lo que dice: si Dios hubiera permanecido en silencio, envuelto en densa oscuridad, la situación de la humanidad sería desesperada. Pero ahora Él ha pronunciado su palabra reveladora, redentora y vivificante. Y en su luz vemos luz. Y entonces fíjate lo que dice Hebreos 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días Dios ha hablado por medio de su Hijo. Y es por eso que no creo en palabras proféticas. Sinceramente no creo en palabras proféticas, en este tipo de palabras que profetizan a tu vida. Lo interesante de esto es que siempre profetizan éxito a tu vida. Nunca he encontrado que alguien me dé una palabra profética que me confronte con mi pecado. Siempre que según alguien me da una palabra profética, me dice lo que yo quiero escuchar. Es necesaria una palabra profética. Fíjate, Dios ha interrumpido tiempo y espacio, se ha comunicado con su creación y su mensaje es Cristo. Su palabra es efectiva, su mensaje es Cristo. Sus recipientes son la iglesia. Y entonces en este mensaje en Cristo tenemos 6 características. Y déjame describir estas 6 características de forma rápida. Nos dice en estos 3 versículos que Cristo es heredero, creador, sustentador, redentor, imagen de Dios y Rey. Que Cristo es heredero, creador, sustentador, representante o imagen, redentor y Rey. Y eso es lo que necesitamos saber, eso es lo que la iglesia necesita saber. ¿Estás desanimado? ¿Piensas que Dios no se comunica contigo, que no has escuchado de Dios? Fíjate que Dios ha interrumpido tiempo y espacio y nos ha dado su mensaje. Es Cristo. Su mensaje es completo, su mensaje es soberano, su mensaje es redentor, su mensaje es suficiente. No necesito a nadie más, sinceramente, diciéndome algo que tal vez Dios se olvidó de decirme. Todo lo que necesito saber está en su revelación. De Génesis 1 a Apocalipsis 21. Y es Cristo. Fíjate el versículo 2 lo que dice. Nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. Y por medio de él hizo el universo. Cristo es heredero. Cristo es heredero. Fíjate que Cristo es soberano sobre todo. Estaba en la primaria, iba caminando en la calle y vi unos panfletos que decían:
Pedro Infante vive. Y entonces ya tenía que como 8 o 9 años y me venden el cochino panfleto, lo abro y dice, vive en nuestros corazones. ¿Qué voy a hacer con eso? Digo, yo pensé que me iban a compartir así como una investigación seria, ¿no? Que mira, chance y está viviendo acá, o chance y no estaba muerto. ¿Se acuerdan que había su avión, según se había caído? Y bueno, entonces me enojé mucho y todavía, si se dan cuenta, todavía no lo puedo olvidar, porque me mintieron. Yo pensé que Pedro Infante estaba vivo y me dicen, Pedro Infante está vivo en tu corazón. No manches, no, está muerto y me acabas de transear mis 10 pesos porque está muerto y no es cierto que vive en mi corazón. Y fíjate, esta es la teología de muchos de nosotros. Acepta a Cristo en tu corazón y Cristo está vivo en tu corazón y Cristo reina en tu corazón. Cristo es soberano sobre todo. Cristo es heredero sobre todo. A Cristo le pertenece todo. Y entonces está hablando de Salmo 110, de Salmo 2, cuando las naciones se rebelan en contra de Dios, cuando Dios establece a su ungido, cuando su ungido derrota a todas las naciones y cuando las naciones llegan a reconocer a su Hijo. Cristo es heredero, a Cristo le pertenece todo. ¿Estás escuchando el mensaje que te da Dios en Cristo? A Cristo le pertenece todo. ¿Cuántos de nosotros nos aferramos por cosas que últimamente no vamos a poder traer con nosotros? Si me preguntas a mí, mis libros me dan ansiedad cada vez que alguien los toca, porque yo tengo una forma particular de tocarlos, que no se les doblen las puntas, que no los limpio cada mes para que no les salga humedad. Y si un día mi casa llega a incendiarse, estoy dispuesto a meterme y sacar a mis libros. Amo mis libros, pero últimamente la soberanía de Dios me da cuenta que Cristo va a heredar todo, absolutamente todo en Cristo. ¿Estás escuchando? Si te llegas a aferrar por algo que últimamente no te pertenece, vas a terminar perdiendo. ¿Encuentras tu tesoro en Cristo siendo el heredero de todo? ¿O piensas que te corresponde algo? Fíjate, no solo es heredero, es creador. Por medio de él hizo el universo. La palabra por universo, hay dos palabras, cosmos o aiones. Este autor utiliza aiones y literalmente significan eras de tiempo. Por medio de él hizo las eras del tiempo. En otras palabras, lo que alguna vez ha sido creado. Fíjate lo que Juan dice, Juan 1:3, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Colosenses 1:16, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él, no para ti, para él. No solo es creador, sino es sustentador. Una cosa es crear algo y otra cosa es crearlo y sustentarlo. Fíjate lo que dice aquí este autor en Hebreos. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Colosenses 1:17 dice, por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Fíjate el versículo 17. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forma un todo coherente. Por medio de él es el que unifica todo. La Reina Valera 60 dice, y todas las cosas en él subsisten. La versión Dios habla hoy, fíjate, porque en él se mantiene todo en orden. No solo Dios crea, pero Dios sustenta. No solo Cristo crea, pero Cristo sustenta, mantiene todo en orden. ¿Estás escuchando lo que Cristo te habla lo que Dios te habla en Cristo? ¿Piensas que el éxito de tu empresa, que el éxito de tu familia, que tu éxito depende de ti, que tu presupuesto depende de ti, que tu salud depende de ti? Él es el que sustenta todas las cosas. No solo crea, sino sustenta todas las cosas. Hace, 2, 3 semanas estaba leyendo otra iglesia, un pastor joven, yo tengo 32, este pastor tenía 31 años, comete suicidio.
y deja atrás 3 hijos y una esposa. Tenía una iglesia y este pastor, imagínate las mentiras que ha de haber creído del enemigo para llegar a perder absolutamente toda esperanza. Y fíjate la presión que tal vez esta persona estaba pasando, que no es muy diferente a la presión que cada uno de nosotros está pasando. Las responsabilidades económicas, las responsabilidades de nuestro matrimonio, las ansiedades de la vida, de nuestros hijos, de la escuela, de nuestra reputación. Y fíjate lo que esta persona llegó a hacer al pensar que todo dependía de él. Que no solo Dios crea, pero el hombre sustenta. ¿Vives en ansiedad? ¿Vives pensando que si no te levantas 1 hora más antes y si no sacrificas 2 horas más de tu familia, tu reputación va a fracasar? Digo, si te levantas a las 12, bueno, levántate más temprano, ¿no? Pero si vives obsesionado, si vives angustiado, si vives desesperado, pensando que todo depende de ti, ¿estás escuchando el mensaje que Dios le da a su iglesia? Es Cristo quien sostiene todas las cosas. Es Cristo quien crea, no solo crea, sino Cristo sostiene todas las cosas. Cada átomo, cada partícula, cada planeta, cada constelación, es Cristo quien sostiene todas las cosas. No solo es el creador, no solo es el sustentador, no solo es el heredero, Él es la imagen de Dios. Fíjate el versículo 3, dice que es el resplandor de la gloria. Y habla del Shekinah. ¿Has escuchado del Shekinah? Es la gloria de Dios, una manifestación física de la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba atravesando el desierto, había una nube que protegía al pueblo de Israel. Cuando Moisés va y recibe la ley de Dios, decía que su cara brillaba y que todos estaban atemorizados de ver la gloria de Dios y que de hecho nadie podía ver la gloria de Dios porque quien la viera hubiera muerto. Fíjate lo que está diciendo aquí, que es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la brillantez. No puedes conocer una fuente de luz si no es que no ves su brillantez, ¿cierto? Sabes que hay una fuente de luz, sabes que hay un foco, sabes que hay un cigarro, sabes que hay un cerillo, porque ves la fuente de luz. Y eso es lo que te da a conocer lo que es la luz. Es una representación fiel de quién es Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Fíjate Juan 1:14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es fiel imagen de lo que es. Imagen literalmente es carácter. Es lo que se describe cuando antes utilizabas un sello con cera. Y entonces ponías el sello, ponías la cera, ponías el sello, levantabas el sello y veías los relieves. Esa es la palabra literal. Y entonces dice que Él es la imagen de lo que Dios es. Y tú no puedes conocer un sello si no ves la imagen de lo que representa. Tú no puedes conocer de qué se trata el sello si no es por la impresión que deja. Cristo es la fiel representación, la fiel imagen de lo que Dios es. ¿Estás escuchando lo que Dios te dice en el Hijo? Él es la imagen. Si quieres conocer a Dios, conoce al Hijo. Si quieres tener comunión con Dios, conoce al Hijo. Muchos de nosotros estamos desanimados porque pensamos que Dios no habla con nosotros cuando nosotros somos los que lo ignoramos. John Piper decía que el uso de Twitter y de Facebook, si tiene un uso, es para mostrarnos en el día de la revelación de Cristo que nuestra falta de oración, nuestra falta de comunión con Dios no era por falta de tiempo. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce al Hijo. Él es la imagen de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Escucha al Hijo. Él es la imagen de Dios. ¿Te sientes abandonado por Dios? ¿Te sientes desanimado? ¿Estás conociendo a Dios a través del Hijo? Fíjate lo que Excelsior nos dice, un artículo de Excelsior. En promedio, una persona mira el teléfono celular más de 150 veces al día. Date cuenta. Una persona mira el teléfono celular más de 150 veces al día. De hecho, el estudio señala que el 73% de los usuarios en el mundo entran en pánico si no sienten su teléfono o lo pierden. Entran en pánico. ¿Qué sientes cuando no encuentras tu celular?
¿Estás dispuesto a salir de tu casa sin tu celular? ¿Estás dispuesto a ir al baño sin tu celular? Fíjate lo que dice. Además, el 38% ha navegado en internet desde el baño. Y el 28% lee sobre productos mientras compra o hace mercado. Las cifras son preocupantes, por lo menos en el caso de la seguridad vial, pues el 35% de los usuarios de smartphones lo han usado mientras conducen. Promedio, una persona pasa 1 hora y media en su celular al día. Promedio. 1 hora y media de su celular lo pasa ahí. 1 hora y media de su vida lo pasa en el celular. 1 hora y media. ¿Te sientes abandonado por Dios? ¿Te estás acercando a Dios? Eres la fiel imagen de Dios. Eres la luz de Dios. Eres la fiel representación de Dios. ¿Sientes que Dios no te habla? Es que no sabes escuchar. Es que quieres nada más tú tal vez escuchar lo que tú quieres escuchar, pero no tienes una conversación con Dios. Te das cuenta que Él es heredero, Él es creador, sustentador, Él es imagen, Él es rey y soberano. Fíjate que Él se sienta a la mano derecha. Él es rey y soberano, está representando su soberanía, su poder. Muchos de nosotros necesitamos escuchar esto y vamos a pasar todo el libro de Hebreos hablando sobre esto. Atentamos una y otra vez en contra de la voluntad de Dios. Esperamos que Dios bendiga nuestra desobediencia. Nos sorprendemos por qué Dios no bendice nuestra desobediencia. Nos amargamos con Dios porque Dios no bendice nuestra desobediencia. Él es rey y soberano, es su voluntad sobre la tuya. Al final de cuentas es Dios sentándose a la diestra es Cristo sentándose a la diestra del Padre, no eres tú. Entonces Él es heredero, creador, sustentador. Él es imagen, Él es rey y soberano. No solo eso, y déjame terminar con esto, Él es redentor. Estas personas estaban desanimadas, muchas de ellas ante persecución, ante sufrimiento, habían negado a Cristo. Había muchas de estas personas que no sabían siquiera cómo regresar a la iglesia porque habían negado a Cristo. Les habían dado la opción: vierte la copa a César, confiesa a Cristo. Sin vacilación habían vertido vino a César, habían profesado su alianza a César. Ahora se sienten rechazados, ahora se sienten manchados, ahora se sienten condenados. Pero fíjate lo que Dios nos dice en Cristo. Estás escuchando, fíjate lo que dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, Él es el que se sienta a la derecha del Padre después de llevar a cabo la purificación de los pecados. ¿Te das cuenta? La extrema humillación de Cristo, porque su posición desde el principio era infinitamente superior a la de nosotros. ¿Te das cuenta que Él es Cristo convirtiéndose en un caracol para tratar de comunicarse con su creación? No solo eso, pero vivir las miserias que nosotros vivimos, vivir las tentaciones que nosotros vivimos, vivir los sufrimientos, los padecimientos que nosotros vivimos. Empieza el libro confesando que Cristo es soberano, que Cristo es heredero, y termina recordándote que Cristo es redentor. Y entonces la iglesia se junta cada domingo para escuchar ese mensaje. Escuchamos a Dios, estamos escuchando que Dios es heredero, nada te pertenece, Dios es soberano, es su voluntad, que Dios es creador, que Dios es sustentador. Estás descansando en eso. Estás descansando que al final de cuentas Él es redentor. Uno de mis himnos favoritos. Fíjate lo que dice: cuán bella es la historia de Cristo, el buen pastor. Bajó de su excelsa gloria y buscóme con tierno amor. Pecados me agobiaban y triste estaba yo, mas ahora mis labios cantan alabanzas a quien me salvó. Buscóme cuando oveja errante fui, hallóme día feliz para mí. ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando a Cristo? ¿Estás conociendo a Cristo? ¿Estás desanimado?
¿Estás a punto de rechazar tu fe? ¿Estás a punto de preferir la ilusión de Egipto? ¿Te has olvidado de las misericordias de Dios? Entonces, fíjate lo que el autor de Hebreos nos dice. Dios, habiéndonos hablado de varias formas, de muchas maneras, a nuestros antepasados en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo es heredero, Cristo es creador, sustentador, Cristo es soberano. Y entonces eso recordamos en la Cena del Señor. Eso recordamos cada domingo. Eso es lo que escuchamos cada domingo. Que Cristo, siendo exalzado, siendo soberano, se humilló para redimir a su creación. Que nada, absolutamente nada depende de ti, sino tu pecado. Que la redención es de Cristo. Que la sustentación de todo lo que ves a tu alrededor es de Cristo. Y entonces eso recordamos cada domingo, y por eso es importante hacerlo cada domingo. Y mi oración es que jamás se vuelva monótono para ti. Es donde escuchamos a Dios una vez más y recordamos a Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo se sentó a la diestra del Padre después de hacer redención por nuestros pecados. Y entonces si confiesas a Cristo como tu Salvador, si te hemos afirmado como cristianos, si entiendes lo que es la Cena del Señor, entonces te invitamos una vez más a escuchar a Cristo, a confesar a Cristo, a recordar a Cristo como soberano, como redentor, como creador, como sustentador. Déjame hacer una oración, con eso terminamos y te invitamos a pasar a celebrar con nosotros la Cena del Señor. Si eres cristiano, si entiendes el significado de este simbolismo, si te hemos afirmado como miembro. Señor, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo. Te ruego que tú seas con nosotros, Padre. Señor, tú has hablado, has interrumpido, Señor, tu privacidad, tu santidad. Te has acercado a personas como nosotros para darnos tu mensaje. Señor, tú eres soberano, tú eres misericordioso, tú sustentas todas las cosas. Señor, tú has redimido el pecado de tus pueblos a través de tu Hijo. Ayúdanos, Padre, a recordar esto una vez más, a confesarlo una vez más en el partimiento del pan, en el partimiento del vino. Señor, recordamos que Cristo dio su cuerpo por nuestros pecados, que Cristo vertió su sangre por nuestros pecados, que siendo soberano, siendo Dios mismo, se ha humillado de tal forma a cargar con la culpa de nuestros pecados. Señor, gracias por tu mensaje completo, veraz, eficaz, perfecto. Señor, tu palabra es efectiva, tu mensaje es Cristo, tu recipiente es la iglesia. Señor, y te damos gracias. ¿Qué mensaje nos has dado, Señor? Gracias. Viniste en carne y hueso y nos has hablado de redención y de esperanza, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.